un saludo de bienvenida. Deseo expresar algunas palabras un poco para abrir como el contexto de la importancia de este espacio de la Masterclass y un poco para que también entremos en contexto de lo que se viene trabajando desde la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio, desde la Facultad de Ingeniería Ambiental. La importancia de la apropiación de los jóvenes en los retos que hoy propone el planeta en términos de cambio climático, sistemas agroalimentarios sostenibles y manejo adecuado de los recursos de la región son la bandera que iza hoy la Universidad Santo Tomás de Villavicencio por medio de las alianzas estratégicas que ha realizado con el sector privado y público, con el fin de intervenir de manera inmediata las urgencias que no dan espera para el mañana. La ciencia, la tecnología y el recurso humano altamente calificado son la simbiosis que proponemos hoy para presentar con el World Forum con el fin de impactar positivamente el desarrollo de nuestra región, teniendo en cuenta su vocación agrícola. Latinoamérica se perfila hoy como la despensa para la alimentación de todo el planeta y es una necesidad imperante transformar con la innovación y la tecnología para que nuestros sistemas agroalimentarios se conviertan en sistemas sostenibles que además ayuden a conservar nuestros ecosistemas. La seguridad alimentaria es un tema que va adquiriendo relevancia debido a diversos factores, entre ellos las afectaciones ambientales que se presentan en los cultivos debido a las alteraciones en la temperatura por el cambio climático, reducción de sistemas de riego, con la calidad adecuada de agua para producir alimentos y el incremento de los costos de los fertilizantes usados para aumentar la producción de cultivos alimenticios. Y nuestra región de la Orinoquia no es ajena de esta problemática, ya que presenta 4 millones de hectáreas que podrían usarse para el agro y solamente el 14% se están cultivando adecuadamente, debido al mal manejo que se le da al suelo por la utilización excesiva de agroquímicos. Es por esto que para la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, es gratificante contar hoy con la presencia de un grupo de personas innovadoras vinculadas con el World Forum de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tienen como principal objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la seguridad alimentaria y adaptarse al cambio climático, además de aumentar y proteger la biodiversidad a partir de cambios importantes en los sistemas agroalimentarios, implementando bioinsumos a partir de recursos locales y de esta manera favorecer el sistema socioeconómico de los agricultores, mejorar la calidad nutricional de los alimentos y regenerando los suelos. Es por esta razón que desde la Facultad de Ingeniería Ambiental de nuestra universidad se está apostando a generar investigaciones por medio del convenio generado con empresas innovadoras como Bioagro y Biomío, en donde el uso de minerales locales y microbiología propia de los suelos de nuestra región pueden sustituir favorablemente el uso de agroquímicos convencionales y de esta manera iniciar una agricultura regenerativa que pueden amplificarse por el país y, por qué no, a nivel internacional. Actualmente, dentro del programa de Ingeniería Ambiental, se está llevando a cabo una investigación en donde se está evaluando la eficiencia de sustratos orgánicos alternativos a base de cascarilla de arroz, raquis de plátano y tusa de palma, como sustituto de la turba, el cual es un sustrato usado ampliamente para aumentar la producción de cultivos. A partir de este estudio y con la colaboración del equipo multidisciplinario de docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, y de la cual también aprovechamos para hacer extensivo la invitación a nuestros docentes y investigadores de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias que tenemos presente.
Se espera llegar a determinar la eficiencia de estos productos en cuanto a disminución de huella de carbono, recuperación de ecosistemas aledaños a sistemas agroalimentarios, caracterización de microorganismos asociados con la buena nutrición de los suelos de los cultivos, mejoramiento de calidad de agua para riego, mejora en las condiciones socioeconómicas de los pequeños agricultores, entre otras, abarcando el pensamiento tomista al promover la formación integral de nuestros estudiantes, mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social. Bienvenidos. Gracias. Damos paso a nuestros expositores. Alexandra Posada, CEO de Biomío. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la primera Masterclass 100% en español, liderada por el Foro Mundial de la Alimentación en conjunto con la FAO y la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. Para nosotros es un honor hoy estar acá en Villavicencio, en el Meta, una de las regiones como muchas otras del país que necesita un nuevo enfoque en los procesos de agricultura, en cómo producimos nuestros alimentos y que estos procesos al mismo tiempo regeneren nuestros ecosistemas. Un segundito. Bueno, una pequeña interrupción. Me llamo Alexandra Posada y hace casi 10 años me mudé de la ciudad al campo, de Bogotá al municipio de Choachí, en la cordillera oriental de Cundinamarca. Choachí es un municipio de pequeños productores agrícolas con terrenos de una extensión más o menos de 1 hectárea en promedio. Es uno de los sitios más biodiversos de Colombia, por ende en el mundo. Y es a esta comunidad donde llegué con la experiencia personal para poder construir comunidad. Entonces, ¿qué hago? Durante unos 10 años llevo haciendo documentales como residente de Netflix, es buscando historias locales que hacen personajes únicos, de los cuales podemos aprender. Historias que hacen únicas a comunidades para nosotros tomar esas lecciones y aplicarlas en nuestras vidas. Cuando llegué al campo, me dediqué a la bioconstrucción, o sea, construir estructuras y casas a punta de residuos, llantas y botellas, lo que antes consideramos basura, aplicando tecnologías traídas del extranjero, pero en un contexto regional y local. Y mientras estaba en el campo, veía cómo mis vecinos, como Luz Mary, en la vereda, perdían sus ingresos y sus esfuerzos en los cultivos. La falta de lógica de transporte, la dependencia en los intermediarios, las fluctuaciones de los precios del mercado dejaban a Luz Mary decidiendo dejar la papa en el cultivo en vez de invertir en la mano de obra porque menos le pagan en Corabastos y prefiere dejarla para las vacas. Estando en un mercado a menos de 1 hora de Bogotá, el más grande del país, este modelo no tiene lógica. Si no podemos generar un modelo eficiente que genere ingresos justos para los productores, estando a 1 hora de un mercado de 10 millones de personas, no lo podemos hacer en ningún otro lugar. Entonces, por eso creamos Biomío. Es un proyecto que se basa en la demanda del mercado para ampliar la agricultura regenerativa y mejorar los ingresos de los productores. ¿Cómo funciona el modelo? Evitamos los intermediarios. Entonces, ofrecemos un plan mensual que el cliente en Bogotá paga y así efectivamente prevendemos toda la cosecha. No dependemos de fluctuaciones de precios y así aseguramos unos ingresos de 80 a 100% mejores para nuestros socios campesinos. Después de 1 año de este proyecto, recibimos el premio SOF de una de las instituciones más prestigiosas del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT. Ellos buscan proyectos de innovación y emprendimiento que busquen fortalecer la sostenibilidad en diferentes áreas. Y es ahí cuando ellos llegaron a preguntarnos qué necesitan para replicar la agricultura regenerativa
en la región. Y empezamos a encontrar los siguientes vacíos. Lo primero, tenemos que desarrollar una solución 100% local. Si no tenemos unas soluciones locales, si no empezamos a entender de dónde venimos, si no empezamos a entender la microbiología de nuestros suelos, si no sabemos qué residuos podemos aprovechar para ser 100% autoeficientes, qué nos hace únicos, así como esas historias que cubrían los documentales, no podemos fortalecernos. Así como se construían casas de antas con técnicas traídas del extranjero, de la misma manera tenemos que aplicar tecnologías innovadoras, pero en un contexto local. Y por eso empezamos a buscar aliados en la microbiología y en la ciencia. Y necesitamos la innovación y la tecnología. Es un vacío gigantesco que tiene la agricultura en Colombia. No aprovechamos plataformas tecnológicas para conectar los productores con los compradores. No aprovechamos la información para diversificar los ingresos de los productores. Y es así como creamos una alianza entre la academia, entre la institución, entre productores de insumos orgánicos, entre empresas de tecnología y desarrollo de software. Así es como empezamos a generar estos vacíos y llenar estos vacíos porque no lo podemos hacer solos. Entonces, primero, para entender en qué contexto estamos, tenemos que entender lo local, qué nos hace únicos a nosotros. Y para eso los dejo con Sebastián. Buenos días. Bueno, la agricultura no depende de fronteras políticas, sino del entendimiento de las oportunidades geológicas y geográficas que tienen las regiones. Es por eso que nosotros hemos decidido analizar todo el contexto de Colombia. Colombia está ubicado en un punto muy especial del planeta y vamos a ver cómo esos puntos inciden en la producción de alimentos para nosotros. Tenemos suelos ricos y por eso no podemos replicar las lógicas de reproducción ni de comida que se dan en Europa y en Estados Unidos. Nosotros tenemos diferentes variantes y vamos a analizar cada una de ellas. Para eso vamos a hacer un plano cartesiano sobre Colombia y vamos a analizar esas variables. Entonces vamos a dar un salto y vamos a imaginar que somos un satélite y estamos orbitando alrededor del trópico. La región del trópico es la región más diversa del mundo. Ahí se encuentra toda la diversidad del Amazonas, todas las sabanas africanas y toda la diversidad del oeste asiático. Esta diversidad la podemos ver en los animales, en las plantas, en los pájaros, pero hay algo que estamos omitiendo y es la diversidad que encontramos en los suelos. Tenemos suelos megadiversos que nos permiten a nosotros entender que al estar parados en el eje Y sobre la cordillera de los Andes, también tenemos una múltiple capacidad en mineral y tenemos muchas alturas que nos permiten a nosotros desarrollar una agricultura sostenible. Los Andes, hace muchos años, fue una cuenca oceánica también. La agricultura es per se hija del mar. Muchos de los caldos minerales más complejos existen en los océanos. Entonces, el momento que emergen los Andes, también emergen unas tierras ricas en minerales que son partes de nuestros insumos que hemos venido analizando. Otro de los factores importantes es que toda la parte de los Andes se encuentra en el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es la cadena de volcanes más activa del mundo. El 75% de los volcanes del mundo se encuentran ahí. Por eso nosotros tenemos los grandes terremotos en la parte asiática de Japón, en Chile y en toda esta actividad. ¿Y eso qué significa para la agricultura? Nosotros hemos investigado estos minerales y hemos encontrado, por ejemplo, en el caso del volcán Galeras, que es el volcán activo más grande de Colombia, una variedad mineral que nos da la oportunidad de ofrecer a los suelos agrícolas más de 33 minerales, tan básicos como el azufre, el potasio, el hierro y tan específicos como el tanio y el silicio. Ahora, localmente, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos ubicados en Choachí, en el oriente de Cundinamarca. ¿Y por qué estamos acá? Porque nosotros compartimos el páramo de Chingaza, el segundo páramo más grande del mundo, que surte de agua en un 80% a Bogotá y casi en un 100% a Villavicencio. Nosotros hacemos las prácticas de agricultura regenerativa alrededor de todo este páramo. Muchos de ustedes han estado allá y han conocido el proyecto y Choachí tiene unas particularidades muy especiales. A 1500 metros uno puede cosechar un mango y en 20 minutos en carro puede estar teniendo esta vista a las alturas de los Frailejones y puede cosechar moras silvestres. Esa capacidad la tienen pocos lugares del mundo y es una ventaja geológica que da los Andes. Entonces podemos concluir en este momento que Colombia está en una agricultura andina, tropical, alrededor del cinturón de fuego del Pacífico. Hace mucho tiempo leí esta frase del genio renacentista Leonardo da Vinci. Conocemos más sobre los movimientos de los cuerpos celestes que del suelo bajo nuestros pies. Yo soy Sebastián Saavedra, soy el CEO de Bioagro,
Soy ingeniero en telecomunicaciones y hace muchos años trabajé en empresas de seguridad desarrollando algoritmos muy complicados para tarjetas de chips y transacciones bancarias. Después de eso, pensé que tocaba dar una transmutación a las telecomunicaciones y hace 7 años me fui a vivir al campo en Choachí. Luego me di cuenta que debajo de mis pies estaba el circuito tecnológico más complejo que nunca antes haya visto. Es el suelo. Todas las interacciones que hay en el suelo y todas las comunicaciones hacen que el suelo sea un ser vivo, que tenga la capacidad de tomar decisiones, desplazarse y moverse. Hoy nosotros no tenemos la cantidad de información suficiente para entender la complejidad de este sistema y yo sueño en un futuro entender la complejidad de estos suelos, sobre todo el trópico, y poder evolucionar la agricultura e inclusive las formas como nos comunicamos los humanos. Y entonces, ¿la agricultura regenerativa qué es? ¿Por qué estamos acá hablando hoy de esto? La agricultura regenerativa tiene un componente principal que es el suelo. La agricultura pretende, este tipo de agricultura pretende regenerar los ciclos biológicos del suelo. Y estos ciclos se encuentran en un faro. Nosotros tenemos como un punto ideal al que queremos llegar desde la agricultura regenerativa y es el suelo de un bosque. El suelo del bosque del trópico tiene una característica. Recordemos que el trópico estaba en la mitad, entonces el clima del trópico se mantiene todo el tiempo, no está afectado por las estaciones del polo sur ni del polo norte. Entonces los bosques del trópico tienen grandes capas de materia orgánica. También tiene una característica especial y es que nadie mueve ese suelo, nadie lo tractora, nadie le da vueltas con grandes máquinas ni de tracción animal ni mecánica. En el bosque también hay mucha vida animal, mucha diversidad. ¿Qué tipo de diversidad? En el bosque no hay un solo tipo de árbol, hay muchas especies que están conviviendo al tiempo. Nosotros asumimos entonces las lógicas del bosque como el faro ideal al que queremos llegar y estamos emulando estas lógicas para llevarlas a la agricultura. El suelo tiene 3 grandes componentes que los vamos a estar viendo durante toda la masterclass. Materia orgánica, microorganismos y minerales. La armonización de esos 3 elementos es la garantía de que el suelo tiene la capacidad de crecer. La agricultura convencional ha desestabilizado este equilibrio que viene armónico de muchos millones de años por el medio de uso de muchos químicos, muchas máquinas pesadas. La agricultura regenerativa tiene como objetivo generar esta armonía, que logremos nosotros movernos, pero al mismo tiempo que logremos producir alimentos. No funciona. Y es con este suelo, con la visión de la agricultura regenerativa que montamos nuestro proyecto de tomate para el futuro. Este es un proyecto que usa las prácticas regenerativas, la visión del suelo y la producción de nuestros propios insumos para reducir los costos y mejorar los ingresos del productor. ¿Y por qué empezamos con el tomate? El mercado global del tomate ha crecido en un 35% en la última década. El tomate es la principal hortaliza más importante de Colombia y ha sido la más sembrada en toda la historia de la humanidad. Esto significa que si logramos construir un modelo que transforme la manera como se cultiva el tomate, siendo uno de los cultivos al que más se le aplican agroquímicos, se nos vuelve la punta de lanza en generar un modelo que puede transformar el cultivo de muchas otras hortalizas. Entonces generamos esta alianza entre BioAgro, entre BioMio, la Universidad Santo Tomás de Villavicencio y HashTrust para crear este modelo que une la tecnología, la microbiología y las prácticas de agricultura regenerativas. Construimos un ambiente controlado invernadero en un terreno de 6 hectáreas. Esto se convierte en uno de los cultivos más grandes de Colombia de agricultura regenerativa. Está en las faldas de la Cordillera Oriental. Y ahí tenemos 120.000 matas de tomate en conjunto con otros cultivos asociados, como el maíz y como la arveja. Aquí es donde se empiezan a aplicar estas prácticas que estaba hablando Sebastián. Produciendo nuestros propios insumos, aplicando prácticas regenerativas, empezamos a producir un tomate que es más mineralizado. O sea, si lo ven, pesa más en un tomate igual uno al otro y pesa más porque tiene más minerales. ¿Y eso qué quiere decir? Que es más nutritivo. Cuando uno quiere exportar tomate y dice que es orgánico, miden es el peso y la cantidad de minerales que este tiene. Como utilizamos nuestros propios insumos, reducimos los costos en un 60%. Esto quiere decir que se traduce en mejores ingresos para el productor. ¿Y por qué es tan importante los insumos en la reducción de estos costos?
Todos hemos visto el efecto que ha tenido la guerra en Ucrania en el último año. Ha subido los precios de todo por todo el mundo y en Colombia no ha sido una excepción. Han subido los precios de los alimentos precisamente porque han subido los precios de los insumos que tenemos que importar desde Ucrania y esa zona por la materia prima de la urea. Entonces suben los costos de los productores, suben los precios de los alimentos y nosotros pagamos más y los productores entran en quiebra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? En Colombia hoy en día solo hay el 0.06 producción de terrenos agrícolas que se cultiva orgánico, o sea que no usa agroquímicos. El 300%, utilizamos un 300% más de agroquímicos que cualquier otro país en Latinoamérica, que es una cantidad, o sea, estamos consumiendo esos venenos. Y también el incremento de precios en un 200% del último año de los agroquímicos importados es lo que nos ha generado una condición crítica para la agricultura. Los insumos agroquímicos que tienen un enfoque hacia el crecimiento de la planta, es un enfoque a corto plazo. Nosotros desarrollamos insumos que alimentan el suelo que después alimenta la mata. Eso es una visión totalmente diferente, es una visión que a largo plazo apuesta por un suelo regenerado que cada vez produce mejor. Y por eso es que tenemos estos insumos que son 100% locales. Toda la materia prima viene o de la región o del territorio nacional. Reducimos nuestra huella de carbono en vez de volar e importar productos desde el otro lado del mundo, los tenemos aquí mismo en nuestro país y mejoramos nuestra producción. Pero entendamos qué es lo que hace cada uno de estos insumos y cuáles son los elementos que los componen. Bueno, primero quería contarles cómo funciona la agricultura convencional en este momento, cómo estamos consumiendo nuestros alimentos. Es bueno dar ese contexto, porque la agricultura convencional ha enfocado todos sus esfuerzos en NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Sobre eso se gestiona toda la fuente de crecimiento de nuestra comida. Eso es como si todos los días comiéramos arroz, papa y carne, arroz, papa y carne. Seguramente vamos a crecer y vamos a sobrevivir, pero nosotros hemos visto que es la variedad mineral, tener un plato diverso de comidas los que realmente estimula el sistema inmunológico de las plantas y ellas logran defenderse y ser más longevos los cultivos. ¿En qué se traduce? Un cultivo más longevo, un mes más de cosecha para un campesino significa millones y millones. Estas prácticas también están acompañadas del tractor y los agroquímicos. ¿Qué pasa con el tractor? El tractor estructuralmente rompe la estructura del suelo y hace que no tenga la capacidad de retención de minerales ni tenga la capacidad de retención de materia orgánica. Como dijimos y lo volvemos a repetir, el suelo es la armonización de los tres elementos, materia orgánica, minerales y microorganismos. Estas prácticas, la misma historia las va a condenar porque no están siendo una solución a tiempo largo. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar nuestro contexto nacional, nuestro contexto como país y pensar qué tenemos en los Andes a nivel de minerales, qué nos ofrece esa cadena de fuego del Pacífico a nivel de volcanes y qué nos ofrecen los mares. Entonces sobre esto también tuvimos que pensar cómo íbamos a capturar una fuente de microorganismos, porque tenemos que armonizar el suelo a nivel microbiológico. Entonces encontramos un animal muy especial, es la vaca. El excremento de vaca tiene unos microorganismos muy poderosos. Entonces pensemos un segundo qué hace una vaca cuando come. Ella mastica el pasto y tiene 4 estómagos. Encontramos que en cada estómago de la vaca hay diferentes cepas microbiológicas que intentan romper la estructura del pasto, sacar los nutrientes, procesarlos, y luego de todo eso nosotros capturamos esta cepa microbiológica y creamos un insumo que ha sido usado anteriormente por la agricultura que se llama el biol. Entonces unimos el excremento donde capturamos las cepas microbiológicas, ponemos suero para unir otras cepas de lactobacillus y usamos rocas volcánicas. Este es nuestro insumo base de nutrición general. Esto es una sopa diversa de minerales donde la planta y el suelo están armonizando su relación. Luego encontramos en la cordillera oriental, cerca de Boyacá, leonarditas. Las leonarditas son bosques que se quedaron capturados en el Cretácico tardío, son bosques coníferos gigantes que se quedaron en un estado de descomposición. Este mineral tiene ácidos húmicos y fúlvicos que ayuda a regular el pH y es el humus mineral más fuerte que hay en el mercado. Hoy Colombia importa grandes cantidades de leonarditas de Turquía
Imaginémonos un insumo saliendo de Turquía en un barco con el señor que lo compra acá, que lo revende. Hemos visto un incremento de 350% en el precio. Eso quiere decir que nuestras leonarditas son 350% más baratas solamente por ser locales y la calidad es mucho mejor a las que traen de Turquía. Por otro lado, encontramos las sales marinas. Como habíamos dicho, la agricultura es hija del mar. No sé si alguna vez han estado en el mar y han tomado un poco de agua y han visto esos destellos de colores que se ven ahí. Bueno, esos son diferentes minerales como el paladio, el iridio, el platino, el oro, que hacen parte de un grupo de superconductores. Estos grupos de superconductores se llaman elormos. Son elementos monoatómicos reordenados orbitalmente. Esto es como poner un Ferrari a correr en un cultivo. Ellos lo que hacen es movilizar y mejorar la capacidad de intercambio catiónico en el suelo. Sobre este insumo, nosotros hemos montado diferentes enmiendas minerales que sirven para fortalecer las fases de crecimiento de la mata. Entonces, la mata, igual que los humanos, está pequeña y necesita unos minerales específicos y estructurales como el calcio, como el zinc, el hierro. Luego, cuando está en floración, en otra edad, igual que nosotros, necesitamos otra dieta. Y finalmente, cuando están en producción, tienen otra dieta mineral basada en boro y potasio. Lo que hacemos nosotros es usar el hormus de base y sobre ese hormus montar esas enmiendas minerales y nutrir activamente el suelo. Este insumo realmente no tiene precio, es coger un poco de agua de mar, pasarla por un proceso físico-químico y sacar estos minerales. Por otro lado, nosotros en Bioagro, cada luna llena, vamos a un bosque cercano y sacamos una porción pequeña del mantillo del bosque. ¿Qué es el mantillo del bosque? El mantillo del bosque es lo que está a nivel de raíces. ¿Y qué encontramos ahí? La microbiología que ha estado ancestralmente en esos territorios. Si yo traigo un puñado de estos microorganismos aquí a Villavicencio, no va a funcionar. El clima, la altura, no les va a hacer a ellos perderse y van a morir seguramente. Eso es una solución muy, muy local que se tiene que aplicar. Traemos estos microorganismos, los llevamos a nuestra biofábrica y por medio de un sistema de infusión hacemos como un té gigante, los alimentamos con melaza, con agua, los extraemos y los fumigamos en nuestro cultivo. ¿Eso qué logra? Armonizar microbiológicamente el suelo. Logra hacer descomposiciones de materia orgánica y lograr que los hongos patógenos tan fuertes como el Fusarium y el Verticillium no tengan la capacidad de acción normal. ¿En qué momento se pierden estos microorganismos? Cuando se tractora, cuando se fumiga con glifosato pesado. Por otro lado, usamos cepas muy clásicas microbiológicas como las micorrizas. Las micorrizas es un hongo simbiótico. ¿Eso qué quiere decir? La micorriza va corriendo, coge un mineral y se lo lleva a la raíz y la raíz lo premia con una glucosa o con un bombombún. Y en ese juego de estar dándose y recibiendo minerales y dulces, las matas logran desarrollar hasta un 30 o 40% más de raíz, lo que le da a la mata la oportunidad de acceder a otros minerales, tener mayor capacidad de absorción de agua y mayor crecimiento. También tenemos cepas como tricoderma, que es un hongo colonizador muy poderoso que ayuda a contener cuando un microorganismo patógeno como el Verticillium o el Fusarium llega a suelos totalmente limpios que han sido, porque la agricultura convencional intenta limpiar el suelo, como matar, no armonizar. Es muy fácil que entre cualquier otro químico, cualquier otro microorganismo. La tricoderma lo que hace es poblar y no permite que lleguen. Además, como aquí estamos todos, no hay espacio para usted. Usamos Bacillus thuringiensis para el manejo de larvas y gusanos. Usamos Beauveria baesiana para el manejo y el control de voladores. Estas cepas son de control biológico, no hay que ponerse 50 máscaras ni ningún tipo de equipo de contención. Y todo esto termina pues en un fruto sano que se ve acá. Ustedes no ven todo este proceso, quizás no lo logran diferenciar, pero acá en la universidad hemos visto el efecto de estos insumos a nivel de suelo. Y es por eso que quiero contarles, o que la profesora Ángela les va a contar, qué es lo que ha pasado a nivel microbiológico, qué es lo que hemos encontrado en el laboratorio como evidencia del uso de estos insumos en la armonización del suelo. ¿Ya? Hola, qué pena. Bueno, desde la universidad, pues desde la Facultad de Ingeniería Ambiental, desde la asignatura de Microbiología Ambiental específicamente, hemos hecho algunos estudios y análisis de los suelos que se encuentran en TF, cómo esta armonización entre minerales, microorganismos y microbiología está dando efecto y pues va a darse o verse sus resultados como tal. Podemos ver en esta diapositiva, efectivamente, cómo minerales como el nitrógeno, el fósforo, el hierro,
se encuentra naturalmente en el suelo, pero cuando tenemos el aporte de micorrizas, que son microorganismos que ya nos comentó Sebastián, vamos a ver cómo se da esa mineralización, es decir, cómo esos elementos que tenemos en el suelo pasan a ser minerales como tal para la planta. Y esos elementos o esos procesos se dan gracias a los ciclos naturales biogeoquímicos que la mayoría de nosotros ya conocemos, ¿cierto? Y estos mismos nos sirven como indicadores de regeneración de los suelos. ¿Cómo van a ser indicadores de regeneración? Pues se va a observar crecimiento de la planta, se va a ver mucho mejor su estructura, su fisiología, sus hojas, obviamente el producto que obtenemos, que es el tomate. Entonces, uno de esos ciclos naturales que se dan de manera natural en el suelo es el ciclo del fósforo. El fósforo normalmente en el suelo se encuentra no disponible o no soluble. Cuando pasa a ser soluble ya se encuentra en su forma fosfato y ese fosfato es el que normalmente los agroquímicos lo contienen y son los que se adicionan a los cultivos. ¿Cuál es la idea? La idea es que microorganismos como Rhizobium, Enterobacter, Pseudomonas o Bacillus mineralicen ese fósforo, es decir, lo conviertan en fosfato, el mismo que se utiliza en los agroquímicos, pero obviamente eliminando contaminantes de los agroquímicos normalmente. Eso es mineralización. O sea, en toda la charla hemos venido hablando de mineralización, de minerales, eso es pasarle el fósforo que normalmente se encuentra no disponible, hacerlo disponible para la planta. ¿Por medio de qué? De microorganismos como los que tenemos acá. Ya el proceso de inmovilización, pues como es un ciclo, cierto ciclo natural del fósforo, pues es cuando los microorganismos o algunos otros seres vivos lo toman para su metabolismo, para su crecimiento normal. Ahí lo inmovilizan y pues no puede ser disponible para el suelo y para la planta. Entonces, dentro de la universidad y con los estudios que hemos hecho, con los estudiantes de microbiología ambiental, pudimos ver que encontramos microorganismos como Rhizobium y Pseudomonas que lo que hacen es producir ciertos elementos como son ácidos orgánicos, como el ácido glucónico, por ejemplo, que permiten solubilizar ese fósforo. También Pseudomonas, que es el que tenemos acá, produce unos elementos que se llaman sideróforos, sideróforos, que lo que hacen esos sideróforos es tomar el hierro, mejor dicho, en el suelo normalmente el fosfato se encuentra como fosfato ferroso, ¿listo? Cuando estos Pseudomonas producen los sideróforos, que el hacer hierro toma ese hierro que está en el suelo y deja disponible el fosfato y el hierro para la planta. O sea, digamos que está haciendo dos trabajos en uno. ¿Y cómo lo deja disponible? De la manera en que normalmente se encuentran los fertilizantes químicos. Lo que está sucediendo actualmente es que se genera tanto exceso de fertilizantes químicos a base de fosfato o de nitrógeno que lo que se hace es una saturación en el suelo. Y de nada nos sirve tener mucho nitrato o mucho fosfato si no hay microorganismos que lo puedan solubilizar. Entonces a eso le estamos apostando, a eso le apuestan los productos como tal, los bioinsumos, los biofertilizantes, a que se dé esa solubilización de manera natural sin tener químicos en él. Otro ciclo que tenemos es el ciclo del nitrógeno. Todos sabemos que el nitrógeno pues, se encuentra naturalmente en la atmósfera, más o menos el 80% de los gases que se encuentran en la atmósfera son nitrógeno. Entonces acá vamos a hacer como una comparación entre la fijación biológica y la fijación industrial. Cuando nosotros tenemos una fijación biológica, de nuevo repito que sea de manera natural en el suelo, lo que sucede es que tenemos el nitrógeno orgánico que podemos adicionarlo en forma de compost, en forma de aviabono, de cualquier otro abono orgánico. Y lo que hacen los microorganismos es procesarlo como amonio, que se llama un proceso de amonificación, luego como nitrato, y ese nitrato es el que va a tener la planta para su crecimiento. Eso se da de manera natural. Ahora, cuando utilizamos componentes industriales como la famosa urea, pues que todos hemos visto actualmente que la urea está muy costosa, que los campesinos están teniendo muchos inconvenientes para poder implementarla, lo que sucede es que este proceso se da un poco más lento y no es solo que el proceso se dé lento, sino que también genera muchos componentes que están afectando las gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono. Entonces, cuando esta urea ingresa normalmente al suelo, tiene que pasar primero por el proceso de amonificación y ese proceso normalmente dura, cuando es inoculado como urea, dura entre 2 a 6 días. Mientras que el proceso natural
de fijación de nitrógeno pues se da de una forma mucho más rápida, siempre y cuando tengamos los microorganismos presentes en el suelo. Luego, cuando ya se encuentra este amonio, ya pasa a nitrato y finalmente pues pasa a la planta. ¿Qué está sucediendo? Sucede lo mismo que con el fosfato. Al ser de valencias negativas, tanto el nitrato como el fosfato, no se adhieren a las arcillas que se encuentran en los suelos y siguen derecho por procesos de lixiviación. Al llegar a ya cuerpos de agua que estén cercanos a los cultivos, pues se van a generar procesos de eutroficación, de contaminación por medio de crecimiento excesivo de microalgas, etcétera, que nos va a generar muchos más elementos pues para contribuir a los gases de efecto invernadero y obviamente eso no es lo que se busca, ¿no? Y por último, pues se da el proceso de desnitrificación por medio de unas bacterias que en condiciones que no tienen oxígeno, pues también toman este nitrato y en algunos casos lo pueden fijar para la planta. Entonces, como vemos, comparando los dos procesos, tanto el biológico como el industrial, vemos que es mucho más rápido. El biológico obviamente genera menos contaminantes y pues lo estamos haciendo de manera natural, como funciona todo armonizado. Entonces, en la universidad que vimos, pudimos ver algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y algunos hongos que normalmente no eran muy conocidos como fijadores, pero los pudimos observar como son Bacillus subtilis, Trichoderma y Beauveria. Esto gracias a que también en algunos casos o en algunas partes de este cultivo experimental que es TF, se está implementando también el cultivo de arveja junto con el cultivo del tomate. ¿Por qué? Porque la arveja es una leguminosa y en las leguminosas se encuentran las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, por esto se están observando crecimiento de estos microorganismos, entre muchos otros. También, y por último, tenemos el ciclo del hierro, en donde se da, simplemente este ciclo es más sencillo, se da un paso entre hierro ferroso a hierro férrico y viceversa, es muy, muy corto, pero acá la diferencia la dan la producción de los sideróforos que tienen los microorganismos. ¿Estos sideróforos qué son? Son unos elementos que quelan el hierro, es decir, que toman el hierro que se encuentra en el suelo en forma no disponible, que es esta que tenemos acá, y la hace disponible para la planta. Esos son los sideróforos. Como les decía, actúan tanto para hacer disponible el hierro como para hacer disponible el fósforo para la planta. ¿Cuáles microorganismos encontramos nosotros? Encontramos hongos del género Penicillium y del género Rhizopus. Este último ha sido estudiado actualmente en varios artículos como un productor de sideróforos en el ambiente. Entonces acá podemos observar imágenes tanto a nivel de microscopía, acá tenemos, como a nivel macroscópico. ¿Cómo se pueden observar? Pues en condiciones naturales, podemos verlos así, como estas colonias blanquitas o estas cafecitas, y pues a nivel microscópico para poder hacer su caracterización y morfología. Y por último, como decía Sebastián, pues tenemos el excremento de vaca, es uno de los elementos más importantes o de los principios activos que tienen los bioinsumos que se están trabajando actualmente en Bioagro. ¿Como cuáles? Tenemos las bacterias, los hongos, los protozoos y las arqueas metanogénicas. Lo que sucede cuando la vaca consume el pasto es que, si nosotros recordamos, el pasto está compuesto por celulosa. Esa celulosa es una cadena muy larga de glucosas y lo que hacen estas bacterias inicialmente es romper esa celulosa, es romper esa cadena larga de glucosa, lo que permite que los hongos y protozoos lo tomen para su crecimiento y obviamente para su posterior degradación, que sea mucho más rápida y eficiente. Luego, al final, llega a un estado específico en donde las bacterias metanogénicas van a producir metano y pues finalmente degradan como tal el pasto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es utilizar la microbiota ruminal que se encuentra de manera natural, ¿cierto?, en las vacas y ponerla como uno de los principios activos. Como uno de los principios activos dentro de los bioinsumos que se están trabajando. Listo. Entonces, estos son algunos de los avances que hemos tenido en la universidad. Todos han sido a base de proyectos de aula. La idea es empezar a caracterizar ya a nivel molecular con convenios que se están estableciendo con otras entidades para poder diferenciar y establecer
específicamente cuáles son los microorganismos que tenemos y saber como tal cuál función tienen dentro del suelo. Gracias. Entonces, ya teniendo un suelo regenerado a base de estos insumos, seguimos a la próxima etapa para poder planificar el cultivo. Para poder planificar el cultivo y tener una cosecha y un cultivo constante, necesitamos plantular. ¿Y qué es la plantulación? La plantulación es un ambiente controlado donde se desarrolla la semilla desde su germinación hasta que se convierte en una pequeña plántula. Esta es la etapa donde es más frágil y débil la semilla y la planta. Es donde sufre más por las plagas, donde es más débil ante los cambios de temperatura y de humedad. Es por eso que la mayoría, más del 80% de los cultivos orgánicos y convencionales en el mundo usan un sustrato para esta plantulación. Tiene que ser un sustrato muy específico que no le traiga patógenos a la planta. El problema es que este sustrato está hecho a base de turba. ¿Y qué es la turba? La turba viene de estos ecosistemas que se llaman turberas. Las turberas están en el 3% más o menos del territorio de todo el planeta, pero es uno de los grandes aliados que tenemos en la lucha contra el cambio climático. ¿Y por qué? En las turberas se encuentran capas de masa vegetal en descomposición de unos 2 metros de profundo. Estas se demoran para descomponer 1 centímetro de turba, se toma por ahí unos 10 años. Esto quiere decir que en estos grandes ecosistemas está conservando el carbono atmosférico en un 42%. De todo el carbono atmosférico de nuestro planeta está guardado aquí, en estos ecosistemas. En el momento en que empezamos a explotarlos y a extraer esta turba de los ecosistemas, los degradamos y estamos perdiendo a uno de nuestros aliados en la lucha contra el cambio climático. Como se ve acá. Esta ya es una turbera que ha tenido esta explotación para sacar la turba para la mayoría de los cultivos, tanto orgánicos como convencionales en el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Esta es una foto de un centro de plantulación en Chuachi. Ellos importan la turba de Estonia y la procesan y plantulan allá todo el tomate de la región. Nosotros queremos desarrollar nuestro propio sustrato que reemplace la turba, que tenga calidades iguales o mejores que esta turba y hacerlo a base de materias primas que se consigan en la región. Y este es el siguiente desarrollo que estamos haciendo en conjunto con la universidad. Bueno, este es un proyecto de investigación que tenemos con la Facultad de Ingeniería Ambiental. ¿Cuál es el propósito? Pensar que sí podemos dar soluciones locales, que desde el Meta sí se puede proteger un ecosistema en Canadá o en la península escandinava. Este proyecto ha sido la muestra real de las oportunidades que tiene el Meta y por eso nos asumimos este reto junto a Santiago y a Juan Pablo, la doctora Ángela, de investigar y ver cómo podemos crear este sustrato. Recordemos entonces que ese sustrato tiene que convertirse en un microsuelo con las características de materia orgánica, microbiología y minerales. Entonces empezamos a caminar la región y empezamos a encontrar que el cultivo de palma, de plátano y arroz en sus residuos contiene las características necesarias físico-químicas y biofísicas para contener y asegurar el crecimiento óptimo de la plántula. ¿Y qué encontramos? Bueno, primero hicimos 28 configuraciones diferentes, fuimos a las fincas, fuimos a revisar, encontramos todo el contexto, hicimos las pruebas y encontramos entonces 4 grandes candidatos. En esta primera es la turba y todas sus características y en las 4 siguientes son las posibilidades que estamos evaluando nosotros. Encontramos, por ejemplo, que en el tema de germinación encontramos un sustrato que supera la germinación de la turba y encontramos condiciones químicas de estructura también morfológica en temas de altura y detalle que se igualan. Aunque esta investigación aún no es concluyente, ya tenemos 4 candidatos acá, traídos acá de la región, a 2 horas, a 3 horas de acá, que nos pueden asegurar que podemos tener una germinación plena. ¿Esto en qué impacta? En que disminuimos la huella de carbón de nuestro cultivo y logramos también un primer paso a la regeneración. Cuando trasplantamos esta planta de cultivo, ella va de una vez soltar todos los microorganismos que le vamos a nosotros a inocular. Normalmente una plántula es inoculada casi 6 o 7 veces por diferentes agroquímicos. Lo que hacemos nosotros es empoderar su sistema inmunológico para que ella haga parte del proceso de regeneración de suelos. Ahora quiero contarles algunas de las prácticas que hemos concluido que son funcionales y necesarias después de 7 o 8 años de trabajo en agricultura. Y queremos comentarles cómo se puede hacer la agricultura regenerativa desde lo práctico.
¿sí? Para no verlo tan lejano. Entonces, vamos a hablar de las diferentes fases de alistamiento del suelo. Lo primero es el manejo de aguas. Se debe garantizar que las aguas recorran los cultivos. Cuando hay demasiada humedad en los cultivos, es un ecosistema o un ambiente en el cual se generan muchos hongos y microorganismos patógenos. Entonces, lo primero que hacemos nosotros aquí fue generar un filtro francés, es un filtro de 1,40 metros de profundidad, en el cual pusimos diferentes rocas de la región y gravillas, con las cuales en el lugar donde más se quedaba el agua, la pusimos a correr. Eso que nos ha garantizado que podemos nosotros aún controlar más los niveles de humedad de los invernaderos. Por otro lado, nosotros no recomendamos el arado con máquinas pesadas, aunque inclusive si no hay otra opción, por lo menos arar solo una vez en 5 años y ir haciendo lo que hace el bosque, acumulando materia orgánica y acumulando materia orgánica. También nosotros usamos el uso del motocultor. El motocultor es un tractor muy liviano que tiene una azada de 25 centímetros, que mueve solamente esta parte de la tierra. Hay motocultores que tienen ganchos hasta de 1,20 metros. Lo que hace después de voltear y voltear y voltear la tierra es que pierde su estructura, pierde su capacidad de retención y queda dependiente de todos los factores externos agroquímicos y microbiológicos. Por otro lado, nosotros recomendamos hacer una presiembra de legumbres, leguminosas y cereales. ¿Esto para qué? Para tener una fuente de materia orgánica, tener fijadores de nitrógenos de manera natural. Hacer esto puede tener ahorros bastante significativos en temas de insumos. Como habíamos dicho anteriormente, el bosque todo el tiempo está botando hojas y cubriéndose. ¿Y cómo emulamos eso en un cultivo? Lo que tenemos que hacer es generar una fuente de biomasa. Nosotros encontramos un pasto muy poderoso que es de la India, que se llama el vetiver. Vetiver tiene una raíz que llega hasta 5 metros de profundidad y extrae minerales y crea un follaje de muy buena calidad. Ese vetiver se siembra, se deja que se exprese y se poda, se seca y con eso se cubren los surcos de los cultivos. Por eso garantizamos primero materia orgánica, que es el principal elemento que usan los microorganismos. Garantizamos el manejo de arbences o mal llamadas malezas para que no crezcan. Al no tener luz en el surco, las posibilidades de crecer de ellas son menores y todo el tiempo se está nutriendo el suelo. Entonces la agricultura convencional es tractor y venenos, nosotros somos suelo y regeneración. Por otro lado, ya después de tener listo nuestro cultivo, para el momento de la inoculación y del trasplante, recomendamos hacer una inoculación de la plántula. Entonces, hay que hacer una fase de estrés hídrico, o sea, dejar que la plántula se seque un poco y inocularla en microorganismos de montaña, de los que vimos del bosque, con micorrizas. Se moja la plántula, ella como está sedienta, lo primero que se come es eso, y cuando se pasa al cultivo, ella de una vez suelta toda esta microbiología e inicia el proceso de regeneración de suelos. Y por otro lado, de nuevo, haciendo las lógicas del bosque, en un bosque no hay solo un tipo de árbol, hay varios tipos. Nosotros en estos ambientes controlados hemos hecho una asociación de cultivos. En este caso, en esta foto pueden ver un maíz con un tomate cherry. También usamos alberja, cebolla para desinfectar y zucchinis para traer diferentes polinizadores. ¿De qué nos sirve tener, por ejemplo, un maíz? Un maíz es un bioindicador que nos va diciendo cómo se está comportando el cultivo, que lo usaban antes los muiscas, pero también es un hospedero de hongos micorríficos. La alberja y todas las leguminosas son por excelencia fijadores de nitrógeno. Entonces, estas técnicas pequeñas es cómo se empieza a hacer la agricultura regenerativa a nivel local. También nosotros usamos nuestro satélite estacionario, que es la Luna. La Luna maneja todas las mareas de la Tierra. Pero ¿cómo afecta esto en la agricultura? Cuando hay una luna llena, las aguas van todas para arriba. Entonces, la mata captura mayor cantidad de agua. O sea, una cosecha en luna llena puede hacer que una cosecha rinda hasta un 7% más en peso. Asimismo, cuando las aguas van abajo, la mata le baja el agua y ahí es el momento ideal para hacer las podas. El tomate requiere bastantes podas para el manejo de su crecimiento. ¿Y qué pasa? Cuando las aguas están abajo y uno hace la poda, la mata tiene la posibilidad de curarse y cicatrizar más rápido. Mientras si se hace una poda en luna llena, ella va a sangrar y va a ser más difícil. La Luna es uno de los satélites más especiales que tiene la agricultura. Siguiente, encontramos también que al momento de colgar el tomate, como él se cuelga para que sea más fácil de cosechar y todo esto, la gente normalmente usa microfibras plásticas que son muy delgadas y rompen el tallo. El tallo al final es una autopista que mueve todos los nutrientes y todos los minerales. La mata empieza a pesar mucho y ella se rompe y empieza el tallo a fracturarse. Encontramos con estas telas que son residuos de una industria tan fuerte como la moda, una oportunidad
de usar esto para colgar las matas y también de reusarlo. Esto nos permite usarlo hasta 4 veces, o sea, son 4 años de reuso de esto, lo que le da un ciclo de vida útil a algo que era basura en otra industria. Por otro lado, al momento de la post cosecha, nosotros recomendamos no arrancar la hoja. La práctica normal que hace la agricultura es que arrancan la hoja y la queman, la juntan toda y la queman. Nosotros proponemos cortar el tallo a la raíz y taparlo. ¿Eso qué va a hacer? Que toda la raíz que se cortó se vuelva materia orgánica y sea humus disponible para la planta. Si se cuenta eso en 120.000 matas, teniendo en cuenta un desarrollo radicural de 200 a 300 gramos, se puede convertir casi en 30 toneladas de aporte de materia orgánica. ¿Y qué se hace con los desechos de esto? Se vuelve un compostaje. El compostaje que nosotros esperamos que pase para la siguiente siembra va a ser de 24 toneladas de reincorporar todo lo que se ha ido cosechando durante el cultivo. Entonces, estas técnicas permiten puntualmente hacer una regeneración de suelo y reincorporar materia orgánica, siendo el motor principal de la microbiología, que es la que mantiene la armonización de los suelos. Entonces, todas estas técnicas son las que terminan haciendo posible la agricultura. No solo son los insumos sin las técnicas tampoco tiene sentido. La convergencia de estos conocimientos que muchos los hemos adquirido de nuestra experiencia trabajando con los campesinos en Boyacá, en Cundinamarca, son los que hacen que la agricultura regenerativa sea realmente un prototipo real para la producción de alimentos y no sea un mito, como normalmente se cree que no tiene la capacidad. Los invernaderos en la región tienen de 5.000 a 10.000 plantas y nosotros decidimos hacer uno de 120.000 para demostrar la fuerza y la capacidad de escalabilidad que tiene la agricultura regenerativa. Y entonces, ¿cómo contamos esta historia de un modelo nuevo, de un modelo que sí es productivo y efectivo, que mejora la calidad de vida de las personas? ¿En qué contexto la estamos contando? Expertos del Banco Mundial afirman que Latinoamérica tiene el potencial de convertirse en la despensa del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos el 31% del agua dulce del planeta, el 50% de la biodiversidad y el 30% de los terrenos cultivables. Esto nos crea un potencial que tenemos que aprovechar, pero tenemos que aprovecharlo bien. O si no, empezamos a degradar todos nuestros ecosistemas con tal de producir nuestro alimento. Pero el panorama en Colombia es difícil. Nuestros productores reciben 20 veces menos subsidios que los productores en Estados Unidos de Europa. La competencia es, por decirlo lo menos, difícil. Y las mujeres rurales reciben 3 veces menos préstamos que el hombre con la banca. Esto crea una necesidad o un vacío para empezar a cruzar información. Necesitamos crear una plataforma donde el banco pueda encontrar a la mujer rural que sí puede probar que está trabajando el cultivo para darle el préstamo. Necesitamos crear una plataforma que cruce los datos, que entonces los productores puedan probar cómo este tomate se trace desde la semilla, germine y el tomate que se está comiendo ese consumidor y que lo pueda trazar y entender que efectivamente sí es regenerativo. Lo que tenemos es un problema de confianza. Desde el consumidor hasta el establecimiento, la institución no tiene la información para confiar en el otro. Entonces necesitamos crear una plataforma que genere eso, lo más esencial de las relaciones humanas, que son los vínculos de confianza. Y en ese contexto espero que hasta ahora les haya hecho un poco de sentido el viaje que se les ha propuesto en la masterclass. Seguramente lo mío va a ser un poquito de ruido, pero con un poco de suerte y atención vamos a concluir lo que como equipo hemos venido construyendo. Soy CEO de HashTrust, lo vieron en la pantalla de aliados. Trabajamos desarrollo de software especializado en blockchain y por ende yo me desayuno blockchain, almuerzo blockchain, ceno blockchain, hablo con todo el mundo de blockchain. Si alguien me habla por ahí en la calle, blockchain, en un bus, blockchain. Pero siempre que hablo de blockchain, y sobre todo en espacios como estos, se siente un poco como si les intentara explicar qué es Internet. Esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Qué es blockchain, cierto? Y es como si yo le dijera a su merced, al inicio de los años 90, ¿qué es Internet? Tal vez usted se puede llevar una idea de que es una tecnología que tiene potencial, que va a transformar las vidas de las personas, que va a ser ampliamente utilizado, pero no queda muy claro, ¿cierto? Así me siento yo, no como Steve Jobs, sino igual de perdido al momento de transmitir el mensaje. Pero para simplificarlo, lo que nos permite blockchain es
transaccionar sin depender de terceros que verifican esas transacciones. ¿Y qué se puede transaccionar? Básicamente cualquier cosa, ¿cierto? Por lo menos en el contexto de Internet, cualquier tipo de información. Blockchain nace en el contexto de las transacciones económicas, en el preguntarnos cómo hago yo para enviarle dinero a usted o a mi amiga o a mi amigo o a mi primo que está en otro país, en otro continente, teniendo en cuenta que en Internet es fácilmente copiable y reproducible lo que uno transmite, ¿cierto? Entonces, esta presentación yo la podría copiar y enviar por correo electrónico y tendría 1, 2 y n cantidad de copias, pero no podría funcionar igual con el dinero. Lo que hace blockchain es juntar la información de todas las transacciones que se están realizando y entre todos verificamos qué es lo que está pasando con esa información y así eliminamos los terceros. ¿Quiénes son terceros? Históricamente era la iglesia, el banco, el Estado, el presidente, el notario, la universidad, etcétera, que eran personas con una capacidad de decidir si lo que se estaba transaccionando era cierto o no. Aquí, como todos estamos verificando esas transacciones, nos damos la confianza de que efectivamente la información es real, verídica y corresponde con lo que queremos hacer. Entonces, podemos reducirlo a libertad en las transacciones que se realizan por medio de Internet. Y eso, ojalá haya quedado un poquito claro esa idea general, pero aún así nos sigue, o personalmente digo como, ¿cuál es el vínculo con la agricultura? ¿Cierto? A mí me hablan aquí de microbiología, minerales, cultivos, etcétera, y ahora viene un pelado a hablarme de blockchain. ¿Qué tiene eso que ver? Básicamente lo que hemos trabajado es una plataforma, una aplicación que se llama AgroTrust y lo que permite es garantizar en esa cadena productiva agrícola la trazabilidad, que significa saber qué ha pasado en cada momento del cultivo de manera confiable. Sabemos que la información que se está trazando es verdadera y es inmutable. Volvemos a blockchain. Como todos tenemos la información repartida, sabemos que no se puede cambiar porque si alguien lo cambia, el resto de nosotros va a darse cuenta que la información es equivocada. ¿Eso para qué? Para generar procesos de certificación. Certificación de procesos. Si queremos decir que un producto es orgánico, podemos verificar que efectivamente cumplió con los requisitos para hacerlo, pero también certificación de productos. Aquí creo que toma un rol importante nuestro papel como consumidores, que ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se materializa. Básicamente nos hablaba Alexandra que un tomate que no es orgánico se ve exactamente igual que uno que sí es orgánico, ¿cierto? Lo que proponemos es que los consumidores cuenten con una herramienta de fácil consulta sobre los productos que están consumiendo. Entonces, a través de un código QR, puedo acceder a toda la información asociada a un cultivo. Si hoy yo me voy a comer un paquete de papas, me dice cuándo lo hicieron, qué lote, fecha, qué tiene, cuánta sal, bueno, no sé qué químicos tendrá, pero los podría leer. Eso no nos pasa con los cultivos, ¿cierto? O con las verduras, alimentos, frutas, etc. Esta herramienta del código QR condensa todo este proceso productivo que nos han venido contando de investigación, de procesos de agricultura regenerativa, de tecnología, etcétera, en un solo lugar. ¿Eso en qué se transforma? En un impacto en el consumidor o que nosotros tengamos la oportunidad de generar un impacto no solo en nuestra propia huella de carbono, sino en la huella de carbono que generan los productos que consumimos. ¿De dónde sale la información? Aquí hay un gap de cómo tomamos la información de lo que está haciendo en el campo y cómo lo pasamos a blockchain, y es a través de tecnologías asociadas. Entonces tenemos inteligencia artificial que nos permite entender el cómo, el por qué, el para qué de los cultivos, machine learning, que es básicamente tomar muchos datos y predecir comportamientos de los mismos, y todo esto termina siendo un gran ecosistema tecnológico que nos permite a nosotros tomar decisiones y actuar como usuarios. Aquí, para que no nos suene muy lejano, yo no estoy hablando del futuro, es cierto, no estoy hablando del 2100, sino de lo que está pasando hoy en día, sobre todo en América del Norte y en Europa, y nuestra apuesta desde Hash es que también pase en América Latina. Entonces, orgullosamente podemos decir que esta es la única blockchain que está trazando específicamente la cadena de trazabilidad en el agro, pero está asociada a otro tipo de tecnologías. Hoy, por ejemplo, no sé si vieron publicidad, pero este mismo evento está ahora en el metaverso, que también nos daría para otra charla,
pero aprovecho y saludo a la gente que nos está viendo desde otros lugares del mundo. Y esta interconexión de posibilidades desde lo científico, desde lo rural, desde lo tecnológico, creemos que la única apuesta que puede facilitar una transición de productividad económica para la región. Y entonces, Agrotroz, ¿en qué se convierte? Es una plataforma especializada para la captura de datos del agro, que tiene como su vocación generar valor en los terceros. Pero, ¿cómo genera esto dinero? ¿Sí? ¿Cómo una cosa que captura unos datos de un señor que está cortando el tallo, que está reincorporando materia orgánica, que está aplicando microbiología, cómo eso realmente genera valor? Nosotros aquí les queremos mostrar todo el formato del modelo de negocio de esta aplicación. Entonces vamos a ir en el sentido reloj allá, al revés, vamos con los proveedores de datos. ¿Quiénes son los que proveen datos, interactúan primero con Agrotroz? Son los campesinos. Los campesinos nos entregan los datos. Inicialmente tenemos unos datos de cómo se llama, el polígono de siembra, ellos caminan, su cultivo, dicen qué semilla tienen, qué insumos usaron y toda la información que a ustedes como consumidores va a permitir tomar decisiones, y nosotros les pagamos a ellos por esa información. ¿Cómo les pagamos? Con insumos, con asistencia técnica, con darles advertencias de clima, con ojo que en este tipo de suelo puede pasar algo. El segundo módulo que tiene Agrotroz es un módulo QR, que es en el momento en que se genera el código. Entonces, él coge toda la información que ha venido trazando los proveedores de datos y genera este código QR. También Agrotroz tiene la oportunidad de tener servicios agregados. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad de cambiar, de hacer canjes con información, por ejemplo, con la información de la universidad. Yo le entrego muchos datos de lo que está pasando y usted me entrega datos de información. Estaríamos hablando como en una moneda de información. Esta plataforma también tiene calificadores de datos. Son gente de la misma comunidad que dice, sí, el señor Juan sí sembró maíz, sí, él está acá, sí, está cosechando, para que empecemos a tener una validación. Estas redes de validación tienen que empezar a funcionar de manera autónoma. ¿Y en qué momento es que se hace el dinero acá? Si ya le pagamos a un campesino, si les pagamos a los calificadores, intercambiamos datos, nosotros vendemos estos datos a terceros. ¿Y quién está interesado en comprar esto? Hemos hecho validaciones con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Ellos no tienen la información y la capacidad de saber qué está pasando. Si ellos saben cuántas cebollas se está sembrando en Boyacá, pueden tomar decisiones mucho tiempo antes. Agrotroz es una herramienta que también permite sincronizar la oferta y la demanda. Y muchos de los problemas en el campo está que la gente siembra lo mismo al tiempo porque no hay información, no hay conexión. Entonces, Agrotroz se vuelve ese cerebro. Otro de los grandes compradores de datos son las ONGs o empresas que están subsidiando ciertas cosas puntuales y pueden hacer un monitoreo puntual de su proyecto. Y uno muy importante es la banca. La banca nos va a comprar las bases de datos de los campesinos activamente para poder dar y usar Agrotroz como una herramienta de confianza en la que igual ellos pueden saber que se está llevando a cabo eso. Por último, tenemos el mercado de los créditos de carbono. Este mercado de créditos de carbono lo vamos a hacer bajo unas metodologías que estamos desarrollando con la Universidad Futuro, en la cual vamos a sacar unos indicadores que demuestren realmente que se están regenerando los suelos. Y este mercado de carbono se está apuntando a que el mercado tenga la capacidad de premiar y de facilitar el acceso de los consumidores a esta agricultura regenerativa. Entonces, vamos a empezar a... ya terminamos. Vamos a empezar a capturar toda esta información, toda esta red de datos. ¿Para qué? En un futuro, Agrotroz va a tener la capacidad de tener una inteligencia artificial de decirnos, usted no siembre más papa acá porque ya estamos al nivel punto de la oferta y usted siembre esto acá. O puede avisarle a un intermediario, a un comprador, en 3 días sale tanta cantidad de tomate orgánico de tal región que usted puede vender y le queda más cerca. Y tiene la capacidad también de compilar los datos de nuestras investigaciones y empezar a cruzarlos. Agrotroz es una red informática de confianza que nos va a permitir que nosotros los actores podamos seguir calculando, que podamos seguir viendo qué pasó acá, qué pasó allá, por qué no debemos hacer algo, saber que a cierta altura, con cierto tipo de tomate, con ciertas características no se debe sembrar, o cuál fue el mejor suelo para sembrar tomate, y que la gente nos permita interactuar con eso. Entonces, queremos mantener esta red, basarla en Agrotroz y saber cómo nosotros podemos mejorar.
Uno, ya. Y entonces, para resumir, esto se vuelve una plataforma en donde contamos una nueva historia. Contamos no solo la historia de la agricultura regenerativa como un modelo posible, sino la historia de una agricultura regenerativa que regenera comunidades, que utiliza la microbiología y la ciencia para evidenciar esa regeneración de los suelos, que utiliza las prácticas para vender un producto más nutritivo y que le trae mejores ingresos al productor, y que utiliza la plataforma tecnológica para poder recopilar esos datos y poder efectivamente replicar estos modelos. Y ese es el final. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar el espacio para preguntas. Por favor, levanten la mano para que yo les pueda acercar el micrófono. Es que quítate ese y solo usamos este. Bueno, buenos días. Mi nombre es Caroline Salamanca. Creo que son como varias preguntas de que tengo a lo largo de la presentación. En primer lugar, pues ustedes hablaban de estudios realizados específicamente pues en el lugar donde están llevando a cabo el proyecto, ¿cierto? Nos decías en una parte que si llevabas esa materia orgánica, materia vegetal que recolectaban, digamos, a otra zona, no podía darle la misma cantidad de producción, por decirlo de alguna forma. Según entiendo, todo lo que ustedes hacen es sacar como abonos, ¿cierto? Porque vi que en algún momento mostraban las bolsitas de los abonos. Entonces, ¿cuál es la idea? Reemplazar esos abonos que se hacen de manera con más químicos, ¿sí? El abono tradicional, por esos abonos orgánicos dentro de los cultivos. Y si esa es la idea, entonces, ¿qué tanta, digamos, no sé, capacidad de poderlo replicar en otras zonas que sea viable, ¿cierto? Digamos que no sea en zona de Cundinamarca, de Bogotá, de donde ustedes están ubicados, sino digamos más al sur del Meta, más en otras condiciones variables de clima, de temperatura, etcétera. Y esa sería una. La otra sería qué tiempo necesitan los productores agrícolas para poder hacer esa transición, ¿cierto? Esa transición de una siembra con el abono tradicional, ahora pasar a utilizar esos abonos orgánicos, porque pues sabemos que el campesino vive de eso, ¿cierto? Entonces que nosotros le digamos, podemos hacerlo y vamos a tener menos costos, pero entonces este cambio de un tipo de cultivo a otro nos va a durar 3, 4 años. Entonces, ¿dónde está realmente esa capacidad de que ellos digan sí, es viable para mí o no? Y la otra es en cuanto a la, ay sí, qué pena, es que fueron muchas. La otra es en cuanto a la aplicación. Lo mismo, ¿cierto? Digamos, esa aplicación dice que nos va a permitir ingresar una cierta cantidad, pero entonces también, ¿qué amplitud, qué rango tiene esa aplicación para poderla usar? Bueno, gracias. Hola. Listo, oye, gracias por tus extensas preguntas. Bueno, te cuento, el tema microbiológico sí es bastante sensible y específicamente se debe hacer la captura de microorganismos cerca de ese cultivo. Pero recordando, hay minerales y materia orgánica que se puede aportar desde afuera. Nosotros traemos minerales del mar que se puede aplicar en cualquier lugar. Es por eso que estamos amplificando las posibilidades minerales que ofrecen los Andes y los ecosistemas que hablamos. Entonces te diría que hay la posibilidad también de hacer un 50% de insumos localmente en el cultivo por el medio del desarrollo de algunos bioles y de algunos fermentos que se pueden hacer localmente. Hay una microbiología específica que te va a funcionar mejor, pero hay otras cepas microbiológicas como el micorriza que tampoco no diferencia pisos térmicos y eso es una gran ventaja. Entonces la invitación es cuando se hace un proceso de regeneración de suelos hay que analizar el contexto. ¿Dónde queda mi bosque más cercano? Capturo fermento. ¿Dónde queda, de los insumos que hemos hablado, me queda cerca alguno? O inclusive aquí en el Meta pueden haber otras rocas y otros tipos de minerales que puedan servir, ¿sí? Entonces, específicamente para los microorganismos de montaña, sí, no se pueden trasladar. El resto, sí. Y también la invitación es que la gente se empiece a empoderar del conocimiento de los bioinsumos. Nosotros tenemos 24 insumos de nuestro portafolio y le enseñamos a la gente a hacerlos y aún así nos los siguen comprando porque la gente no se apropia del proceso de producción. Tu siguiente pregunta era... Ya, entonces mira, realmente la vida reacciona muy rápido y yo me he sorprendido de eso.
parte de la microbiología que nosotros estudiamos la usan para derrames de petróleo para que se coman los excesos. El momento que tú decides cambiar las prácticas desde ese mismo instante al siguiente día que no aplicaste el glifosato, la sola vida intenta recuperarse. Y a mí me ha sorprendido eso. Inclusive hicimos una investigación con un cultivo en transición y en 3 meses logramos hospedar diferentes cepas microbiológicas. Sí, y entiendo tu pregunta porque hay un mito de que la agricultura orgánica o regenerativa tiene que demorar 5 años de descanso a la tierra y eso es insostenible para todo el mundo. Pero exacto, eso es, ¿y quién da esas certificaciones? Las da los grandes vendedores de agroquímicos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la regeneración es propia de la vida y no es de una certificadora. Son procesos que empiezan inmediatamente. Para mí, en 6 o 7 meses ya se puede decir que un cultivador, que un sembrador está un 50% en transición y en un año, después de hacer aportes importantes de materia orgánica, ya es un cultivo que está limpio. Entonces, es empezar el proceso. La gente le da miedo y es un tema cultural. Contra lo que más nos hemos enfrentado nosotros es contra el tema cultural. De que no, es que yo no puedo soltar el glifosato, yo no puedo soltar el tordón, yo no puedo soltar el mancozeb, me da miedo. Pero señores, estoy explicando por qué está aplicando mancozeb, sí, pero son señores ya mayores y ha sido un tema cultural que ya estamos buscando como una ayuda en la pedagogía de informar esto. Quizás esto para ustedes fue claro, pero para un cultivador nos toca usar otro léxico, otros contextos y otras formas. Y con respecto a la aplicación, sí, la aplicación está diseñada para funcionar en toda Latinoamérica, sobre todos los Andes, para empezar a analizar todo esto. En este momento en el Roundup de desarrollo estamos en la fase final del producto mínimo viable. La aplicación se debe estar liberando para el público antes de diciembre, pero ya estamos realizando pruebas en nuestros cultivos y ya estamos tomando esos datos. Pero la aplicación va a ser abierta. A nosotros nos interesa son tus datos. Por eso cualquier persona la va a usar y entre más gente la use va a ser mejor para nosotros. No sé si quieres complementar algo, Richie. Listo. Y por ejemplo, hay un vecino justo de tomate para el futuro de nuestro proyecto que también tiene tomates y solo ha cultivado durante años con agroquímicos. 4 meses que empezó a aplicar solo los bioinsumos y ya no aplica absolutamente ningún químico, tiene una cosecha aún mayor que cualquiera de los otros años que ha cosechado. Entonces lo que pasa es que esa transición que tanto nos han impuesto de que 5 años y que esperes para que te certifiquen que sea orgánico, pero en este momento el productor va a producir mejor y ahorrarse en costos. Y puede vender el tomate al mismo precio que en Corabastos, pero si le cuesta 60% menos, eso es 60% más de lo que se está haciendo. Entonces, si queremos ir la ruta de las certificaciones que son carísimas y son de cierta manera injustas y inequitativas, se va a demorar ese proceso hasta que no encuentren un solo químico en el suelo. Pero la producción y la mejora y la regeneración pasa de manera inmediata. Y ese 50% de insumos se producen con suero, que normalmente sobra en una finca de hacer quesos, de la leche que no se vende, sobra del excremento de la vaca, de ahí ya se hace el biol. Hay una cantidad de insumos que están ahí nomás, y solo los microorganismos de montaña que son los locales, ¿sí? Pero ya es una cantidad de ahorros que se hace a nivel muy local. Buenos días, mi nombre es Juan Diego Parra. Tengo 2 preguntas puntuales. La primera, ¿la agricultura regenerativa solo sería para monocultivos o también para policultivos? Y la segunda, tú hablas de dejar de usar los tractores en los cultivos, pero en macrocultivos, donde son cientos de hectáreas sembradas, sí o sí, para, no sé, reducir tiempo, se debe usar el tractor para remover, para arar la tierra. Entonces, ¿cómo decirle a un agricultor que lleva toda la vida utilizando los tractores que no lo haga porque no va a ser lo mismo? Sabiendo que para él sería tiempo, dinero. No, y eso. Listo. Gracias a tus preguntas. Bueno, voy a responder la segunda y ahí un poco la tercera. Al bosque nadie lo tractora, ¿sí? Y yo entiendo la pregunta del tractor porque ese es uno de los cambios culturales más fuertes que tenemos. Entonces,
se tractora una vez, y lo dije en la charla, vamos a tractorar una vez, hacer la estructura, cómo van a quedar los surcos, los sistemas de riego, y después solo es hacer lo que hace el bosque, que es aplicar materia orgánica y generar esas capas, ¿sí? Luego, si yo vuelvo a tractorar, lo que hago es la materia que genera arriba, la boto abajo. Y esa ha sido la lógica. Ese es un cambio cultural súper fuerte y una preocupación constante, pero él gasta más dinero haciéndolo como normalmente lo hace: tractorar, levantar el riego, volver a armar los surcos, volver a bajar el riego, cuando simplemente tiene que poner materia orgánica constantemente y asegurarse de que hay una buena actividad microbiológica en constante descomposición, ¿sí? Entonces, el tractor es más fácil de reemplazar de lo que parece. Sí, es como moverlo. Ahora me hablas de los macrocultivos. Hablemos del referente de nosotros. La selva amazónica es gigante y ella solo para de crecer cuando empiezan las fronteras agrícolas. Entonces, el macrocultivo, por ejemplo, aquí en La Palma, yo veía muchas oportunidades de hacer cosas dentro de La Palma que se pueden hacer, ¿sí? Es ver cómo se puede asociar eso y cómo se puede garantizar también esa materia orgánica. Por eso hay, donde normalmente en las fincas que yo voy hay una vaca comiendo pastico ahí como que no haciendo mucho, todo es la fuente de materia orgánica, es que ese es el trabajo más duro. Normalmente deberíamos tener árboles gigantes haciendo ese aporte natural, pero hay que garantizar es la cobertura y con eso se hace la estructura de suelo y con eso no es necesario volver a tractorar. Y con respecto al policultivo, sí, el corazón de la agricultura regenerativa es el policultivo. El monocultivo es una muy mala idea, ¿sí? Nada en la naturaleza funciona solo. Aquí soy 10.000 plantas de tomate acá solas aquí, porque solo puedo crecer así, no. Hay que buscar simbiosis controladas que permitan ese crecimiento del cultivo. Buenos días, mi nombre es David Caicedo, soy del proyecto Biocarbono Orinoquia y tengo una pregunta específica, pero para aclarar un poco el tema de los tractores y el tema de la mecanización, no es el tractor en sí, es el implemento que uso con el tractor, ¿cierto? Un arado causa un efecto, una desbrozadora causa otro, ¿cierto? Entonces, el disco también. En el tema de ruptura de suelo hay forma de voltearlo, pero también, que es la dañina, pero si yo uso un cincel que no me voltea, sino que me fractura el suelo sin voltear, sin causar daño, son acciones diferentes para que, o sea, tampoco es satanizar la maquinaria porque pues tampoco la defiendo, pero tampoco la satanizo. Sí. Y la pregunta puntual es referente al manejo de los datos, a la veracidad de los datos y a la fuente de información. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes plantean para obtener esa información que sea veraz, que sea verificable, que sea de confianza? Y si esto es, porque pues, en el concepto de las certificaciones compartimos la misma visión, no apoyo las certificaciones costosas, pero sí hoy están de moda las certificaciones de confianza, ¿cierto? Basados en la confianza en los mercados con formación de red de proveeduría. Tenemos los ejemplos de acuerdos voluntarios cero deforestación y bueno, otras herramientas para la sostenibilidad e implementarán ese punto. Entonces, ¿cuál es la fuente de los datos? Y la otra pregunta, que ahorita me acuerdo cuál era la que le iba a hacer. Una era la de la confiabilidad en la información. ¿Cuál es el mecanismo para que ustedes puedan hacer esa obtención de la información? Lo digo ¿por qué? Porque nosotros llevamos años tratando de que desde la fuente, que es el campesino o el productor, entregue la información, ejemplo, del nacimiento de un ternero. Eso nunca, o sea, por pereza, por flojera. Y la otra pregunta era si el producto, la propuesta de esta estrategia es reemplazarle al productor por facilidad la compra de un insumo que no es orgánico, que no va en la vía de la regeneración o los productos orgánicos, cambiarlo por esos productos convencionales para que no lo compren y que compren ahora los productos nuevos, ¿cierto? O hay una estrategia también para que se les enseñe a prepararlos, a producirlos, sean suficientes, tengan soberanía sobre la producción de sus propios insumos. Esas dos son las preguntas puntuales. Listo.
complementando lo del tractor, John Deere acaba de sacar una línea de tractores livianos también que hacen un rompimiento a 20-25 centímetros, eléctricos, pensados para la agricultura regenerativa. Entonces, estoy de acuerdo ahí con eso, conozco los arados, los discos, los ganchos y todo eso, pero no quise entrar a ese nivel de especificidad porque pues, no sabía que podíamos como ampliar ahí. Entonces, sí, el tractor que se viene es muy chévere, muy liviano, se maneja con un celular, los drones de fumigación, toda esa tecnología para agricultura regenerativa es súper, súper importante porque le dará un valor agregado. Con respecto a los datos, voy a poner un ejemplo que se me ocurrió ahora y es, supongamos que yo abro una aplicación de Uber y no subo mi tarjeta de identidad, o sea, no subo mi cédula catastral, no subo mi polígono de siembra, no subo los datos que estoy teniendo. ¿Qué va a pasar? Pues que nadie me va a comprar el tomate. ¿Por qué la gente va a subir la información? Porque nosotros los vamos a acercar a compradores directos. En Colombia tenemos identificados 6 intermediarios para los campesinos. Eso significa que el campesino es el último que gana, pero si usted le dice, venga, súbame la información a tiempo, haga estas prácticas, haga todo este proceso, que le van a comprar el tomate directamente, créame que sí van a cambiar las formas de hacerlo, solamente porque usted va a garantizar un mercado, y lo que busca Agrotros al final es tener un gran marketplace donde la gente puede entrar, los grandes compradores, comprar toneladas de tomate que estén bajo eso. Entonces, esa motivación es esa. Venga, haga esto. ¿Por qué? Sí, ¿para qué registro eso? No, porque yo tengo quien le va a pagar mejor por eso. ¿Y por qué? No, porque yo tengo toda la información y los compradores sí, vea, acá están registrados. Y eso es lo que sí cambia. El poder del mercado es increíble. Si hoy Corabastos dijera, no recibo cebolla con veneno, mañana todo el mundo empezó la transición. Y aparte se dice, no recibo con veneno y le voy a pagar un poquito más, pasado mañana Colombia es insignia en agricultura regenerativa y es el mercado el que tiene el poder, y la idea de usar esta plataforma es eso, que genera la confianza en el consumidor suficiente para eso. Señor, tiene que subir los papeles de su finca, es arrendada, ¿usted dónde está? Ah, listo, este es un buen Uber y está bien calificado y su proceso fue claro, entonces le voy a seguir comprando. ¿Y cuál era la otra pregunta? Esas eran... Ya, nosotros ahorita tenemos como una tentativa de inversión con una ONG suiza que se llama ELEA, ¿sí? Y ellos nos están pidiendo que montemos un sistema de replicabilidad de este modelo. Nosotros en este momento estamos trabajando con la Universidad Nacional, con la Universidad del Externado y la Universidad Minuto de Dios en esa plataforma tecnológica que nos permita escalar esto. Seguramente no van a ser el 100% de los insumos porque requiere ciertas cosas tecnológicas, pero la idea es que la gente tenga una soberanía del 50% de sus insumos localmente. Que nos interesa a nosotros en consultores, capturar los datos y acompañar los procesos de regeneración. Yo le añadiría que la falta de datos en el agro no es un problema único de Colombia, sino en general del mundo. Se estima que solamente el 0.5% de la información de los cultivos es lo que se tiene conocimiento, lo que se traza. Y eso implica un reto de transformación cultural en torno a cómo entendemos el agro y cómo lo volvemos competitivo. Y en ese sentido, el piloto sobre el que estamos trabajando, que es TF, tiene muchas etapas que están sistematizadas y automatizadas, pero evidentemente no es el escenario de todo el agro en Colombia, y en ese sentido nos hemos acercado al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y una de las estrategias propuestas es que la información concreta que requiere ser registrada por personas después sea acompañada o sea verificada por terceros que estén realizando ese trabajo periódicamente, que no es algo que nos inventamos. Así funciona, por ejemplo, el tema de bonos de carbono, es un mercado de billones de dólares. Y básicamente se utilizan terceros que puedan corroborar hechos muy específicos dentro de esa cadena productiva y apoyarse en lo que se puede automatizar y tomar de manera automática sin intervención de personas, pues sería un escenario ideal. Y otro incentivo para que el productor entregue esa información también es cuando se empieza a cerrar esa brecha entre, por ejemplo, las instituciones financieras y el productor. Cuando empieza a haber, digamos, ¿qué problema? ¿Por qué no hay los préstamos para la mujer rural? Porque no tienen tenencia de tierras, porque normalmente es el hombre que tiene el título sobre esas tierras, pero sí está cultivando, sí está trabajando su cultivo. Entonces, en el momento en que podemos empezar a certificar a través de la aplicación esos hechos,
y ellas empiezan a ver que cuando el banco puede empezar a ver esa información, ya se empieza a facilitar esas transacciones y esos préstamos. Ese es otro incentivo adicional. Esto es un modelo, por ejemplo, que hay otra plataforma de blockchain en África que tiene más de 500.000 productores, que el único incentivo es eso, acercarlos a que les puedan hacer más préstamos desde el sector financiero. Entonces, sí, también, sí, pero de voluntad. Pero si no tenemos información para empezar a decir, pero sí hay esta, entonces de algún lado tenemos que empezar. ¿Estarían abiertos a desarrollar este Sí, es uno de los sistemas que sí tiene muchas aplicaciones en otras plataformas de blockchain que tienen sistemas de comunicación que en este momento son muy caros, pero que ya se han ido desarrollando. Ahí añadiría otro ejemplo que ya existe, no nos lo estamos inventando, pero es la venta sobre futuros de los cultivos tokenizados a través de blockchain. Entonces, pueden buscar en Argentina AgroToken, camino a convertirse en unicornio. Lo que hacen es que el cultivo, como se puede predecir con data y se puede calcular el precio de lo que está cultivando, a través de una tokenización, que es básicamente convertirlo en un asset digital, pueda comerciar. Y hablando de John Deere, desde Argentina se ha comprado con tokens tractores respaldados con blockchain. Ya está pasando, hay muchos ejemplos, pero la idea es que nosotros desde América Latina no solamente consumamos tecnología, sino que la desarrollemos para el contexto de las necesidades de cada lugar en específico. Bueno, vamos con una última pregunta. Hola, mi nombre es Alejandro Amador y tengo dos preguntas. La primera es que, como ustedes mismos lo explicaron, la agricultura regenerativa y orgánica requiere un recurso hídrico. ¿Cómo las personas que quieren incursionar en estas nuevas prácticas pueden tener un recurso hídrico útil para poder abastecer a un cultivo, sabiendo que sus vecinos aledaños y otras fincas vienen con trazas de agroquímicos? ¿Qué solución se le puede dar a esta problemática? Y la segunda es que me gustaría saber la relación de costo-beneficio que hay entre un productor de tomate orgánico utilizando técnicas regenerativas con uno que no esté utilizando estas prácticas. Bueno, respecto al tema de aguas, en este momento vamos a empezar un proyecto de biorremediación con algunos microorganismos como son las algas. Podemos trabajar tal vez con cianobacterias, eso es lo que vamos a verificar, para utilizar ese reservorio que tenemos, que no necesariamente viene de fincas aledañas, pues es un reservorio natural, pero la idea sí es tratarlo de la manera lo más orgánica o natural posible, y va a ser por medio de microorganismos. Entonces, esta es la idea que tenemos en este momento, utilizar microorganismos para hacer esa biorremediación como tal. Y para la segunda pregunta. Me preguntas por el cuánto vale más o menos hacerlo. Pues Alexandra había hablado en la presentación de un 60% de ahorro en costos, pero más allá de eso es que, digamos, el precio de una canastilla en abastos puede estar en 40.000 pesos, en el mercado orgánico puede estar en 80.000 pesos, y si logras certificar la finca con buenas prácticas agrícolas y exportar, puede estar de 140.000 a 180.000 pesos en el mercado, digamos, de afuera. Significa 4 veces más de lo que te ofrece la oferta nacional, teniendo en cuenta que el 99% de los campesinos van a abastos. Entonces la oportunidad es hacer estas prácticas, pero también buscar la visibilidad internacional para exportar este tipo de tomate. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Fue un placer estar acá en la universidad. Les agradecemos por su tiempo. ¿Hay una más? Espera, Sebastián, tenemos una pregunta del Zoom, porfa, para listo, responderle a Sebastián Pedraza. Él nos pregunta que cuál es la estrategia que implementa la iniciativa para involucrar a los jóvenes rurales y profesionales del área agrícola. ¿Cuántos jóvenes están involucrados en todo el proceso? Listo. Pues como nombré ahorita, nosotros tenemos la estrategia de trabajar con esta ONG suiza que nos está como presionando a dar este paso en temas de educación.
En nuestro caso, nosotros trabajamos, el invernadero, el proyecto como tal a futuro, el próximo año va a tener 100 personas contratadas, jóvenes de la región. El tomate y la agricultura requiere mucha mano de obra. Estos muchachos normalmente se van para la ciudad como desamparados de opciones. Entonces, no tengo la respuesta clara de cuántos jóvenes pueden trabajar acá, pero sí es que a futuro sí estamos pensando en una plataforma de educación y de crecimiento para ellos. Yo aprovecho esa pregunta y hago cuña porque pues me apasiona el tema. Y desde tecnología somos 15 jóvenes, me sigo sintiendo joven, pero en general todos son jóvenes, desarrollando software especializado en blockchain desde América Latina. Estamos contratando personas en distintos perfiles. Ahí pueden vernos en redes, páginas y demás. Entonces está a la abierta de construir valor en tecnología desde América Latina y ojalá esa sea la apuesta que quede en la mente de cada una de las personas que nos acompañó hoy en las distintas plataformas. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, Alexandra, David, a nuestra docente Ángela María. Y queremos aprovechar este espacio para invitar a nuestros estudiantes interesados en continuar en este proyecto, pues son bienvenidos. Estudiantes que estén entre séptimo, octavo, noveno semestre. Sí, cuéntame. Sí. Bueno, a nuestros amigos del proyecto Biocarbono, qué rico, muchas gracias por la asistencia. A los estudiantes y docentes del programa de Administración de Empresas Agropecuarias, pues qué rico también haberlos tenido acá. Por favor, un aplauso para nuestros expositores que se lo han hecho. Y bueno.